Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. Hermanos, Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. De ese modo, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues, cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti, para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Aumentanos la fe. El Señor les contestó: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este momento de reflexión exploraremos 2 pasajes de las Escrituras que nos invitan a crecer en la fe y a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. En la primera lectura, Pedro nos comienza recordando las preciosas promesas de Dios. A medida que meditamos en estas promesas, llegamos a comprender que Dios, en su amor y gracia infinita, nos ha otorgado todo lo que necesitamos para vivir una vida de santidad y crecimiento espiritual. Esta es una promesa fundamental que nos da esperanza y nos llena de gratitud. Uno de los conceptos más impactantes de este pasaje es la idea de que, como creyentes, somos participantes de la naturaleza divina. Esta declaración no implica que nos convertimos en deidades, sino que compartimos la vida de Dios a través de la obra de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Somos restaurados a la imagen de Dios y somos llamados a vivir de acuerdo con esa naturaleza divina. Pedro continúa instándonos a hacer todo esfuerzo para agregar virtud a nuestra fe. La virtud se relaciona con la bondad, la moralidad y la integridad. En un mundo lleno de tentaciones y corrupción moral, mantener la virtud es un desafío. Pero como creyentes, debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con los estándares de Dios y demostrar esta virtud en nuestra vida cotidiana. Pedro nos dice que la virtud debe ser acompañada de conocimiento. El conocimiento aquí no se refiere simplemente a la adquisición de información, sino a la comprensión profunda de Dios y su voluntad.
A través del estudio de la palabra y la búsqueda de Dios en oración, ganamos el conocimiento que nos capacita para vivir sabiamente y discernir su voluntad. El control de uno mismo es un aspecto vital de una vida cristiana saludable. Aquí Pedro nos recuerda que el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del dominio propio. Esto implica la capacidad de resistir las tentaciones, controlar nuestras emociones y vivir en obediencia a Dios. La paciencia y la devoción son cualidades espirituales cruciales. A menudo enfrentamos dificultades, desafíos y pruebas en nuestra vida. Pero la paciencia nos permite perseverar con esperanza y confianza en Dios. La devoción nos motiva a vivir en santidad y amor a pesar de las adversidades. Pedro destaca que sobre todas las virtudes, el amor es la más importante. El amor es el vínculo perfecto que une todas las demás virtudes. Cuando amamos a Dios y a los demás, nuestras acciones están en armonía con su voluntad. Como creyentes, debemos esforzarnos por amar incondicionalmente y reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Pedro advierte sobre la ceguera espiritual. A menudo, cuando olvidamos nuestra condición como hijos de Dios y nuestras responsabilidades, podemos caer en la ceguera espiritual. Perdemos de vista nuestra identidad y propósito en Cristo. La falta de estas cualidades en nuestra vida puede llevar a la ineficacia y la inutilidad en nuestro caminar espiritual. Por otro lado, Pedro nos asegura que si cultivamos estas cualidades en nuestra vida y las hacemos cada vez más firmes, nunca caeremos. Además, se nos promete una entrada amplia en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento espiritual no solo beneficia nuestra vida terrenal, sino que también nos asegura una eternidad gloriosa con Dios. La aplicación práctica de esta lectura es evidente. Debemos esforzarnos por crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica una búsqueda constante de Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. También implica esforzarnos por reflejar la naturaleza divina en nuestra vida diaria, viviendo de acuerdo con las virtudes mencionadas. En esta lectura, Pedro nos brinda una visión profunda del crecimiento espiritual. Al meditar en estas verdades, podemos encontrar esperanza en las promesas de Dios. Dios nos ha llamado a una vida de santidad y crecimiento, y a medida que cultivamos estas virtudes en nosotros, nos acercamos más a la imagen de Cristo. Que esta reflexión sea un recordatorio constante de nuestro llamado a vivir para la gloria de Dios. El Evangelio de hoy aborda temas de gran relevancia para nuestras vidas, como el perdón, la fe y el llamado a ser siervos obedientes. Jesús les dice a sus discípulos una dura realidad: que es inevitable que haya ocasiones de tropezar. En otras palabras, Jesús reconoce que en este mundo las ofensas y los desafíos son inevitables. A lo largo de nuestras vidas enfrentaremos situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia, nuestro amor y nuestra capacidad para perdonar. El perdón es un tema central en el mensaje de Cristo y en la vida cristiana. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a perdonar a aquellos que nos han herido, no porque sea fácil, sino porque Jesús nos perdonó primero. El Señor prosigue advirtiendo sobre aquellos que son causa de tropiezo para otros. Esto nos recuerda la responsabilidad que tenemos de vivir de manera que no seamos una influencia negativa en la vida de otros. Además, debemos ser pacientes y tolerantes con aquellos que nos han herido. El perdón es un acto de amor y misericordia, y aunque puede ser difícil, es una demostración poderosa del poder transformador de la gracia de Dios en nuestras vidas. Jesús habla de la fe y la compara con un grano de mostaza. Les dice a sus discípulos que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a un árbol que se arrancara de raíz y se plantara en el mar y obedecería.
Esta declaración no se refiere a la cantidad de fe, sino a la calidad y la disposición de tener fe. A menudo, pensamos que la fe se mide por su tamaño, pero Jesús nos enseña que se trata más de confiar en Dios y obedecer su voluntad, sin importar cuán pequeña parezca nuestra fe. El grano de mostaza es uno de los más pequeños de todos los granos, y Jesús lo usa como símbolo de lo que parece insignificante o débil. Sin embargo, en su contexto, es un recordatorio poderoso de que incluso cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables, la fe en Dios nos permite superarlos. La fe no es solo creer en lo que no podemos ver, sino también confiar en el carácter de Dios y estar dispuestos a obedecerlo. La idea de perdonar 70 veces 7 es una expresión que enfatiza la necesidad de un perdón continuo y sin límites. Jesús nos está llamando a perdonar repetidamente sin importar cuántas veces alguien nos haya herido. Esto no significa que debamos permitir el abuso o la explotación constante, sino que debemos mantener nuestros corazones dispuestos a perdonar y a liberarnos del resentimiento y la amargura. En lugar de llevar un registro de las ofensas, como a menudo hacemos, debemos seguir el ejemplo de Cristo, quien nos perdonó innumerables veces y continúa haciéndolo. Recordemos que cuando perdonamos, no solo liberamos a la otra persona de la deuda que creemos que tienen con nosotros, sino que también experimentamos libertad y sanidad en nuestras propias almas. Jesús también nos llama a construir una fe sólida y nos muestra que la fe puede ser tan pequeña como un grano de mostaza, pero aún así lograr cosas asombrosas. Esto significa que incluso cuando nuestra fe es débil o vacilante, podemos acudir a Dios y pedirle que la fortalezca. En lugar de depender de nuestra propia fuerza, confiamos en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, para construir una fe sólida, debemos confiar en Dios en todas las circunstancias, sabiendo que su plan es perfecto, incluso si no lo entendemos. Debemos orar y buscar la guía del Espíritu Santo, pidiéndole que aumente nuestra fe y nos ayude a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios, que es una fuente de fortaleza y sabiduría. En este Evangelio, Jesús nos recuerda la importancia del perdón, la necesidad de mantener una fe confiada en Dios y la posibilidad de hacer cosas asombrosas cuando confiamos en Él. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir en amor, perdonar generosamente y construir una fe sólida. Oración final. Padre Celestial, te agradecemos por tu inmenso amor y por tu gracia que nos proveen de todo lo que necesitamos para vivir. Ayúdanos a responder a tu gracia con una fe activa que crezca continuamente en el conocimiento de tu Hijo, Jesucristo. Señor, sabemos que la fe, que mueve montañas, no es cuestión de tamaño, sino de confianza en ti. Permítenos confiar en tu poder y tu sabiduría, incluso cuando nos enfrentamos a desafíos aparentemente insuperables. Ayúdanos a perdonar a los demás, sabiendo que tu gracia es capaz de cambiar corazones y sanar heridas. Que nuestra fe y nuestra respuesta a tu gracia sean un testimonio del poder transformador de tu amor en nuestras vidas. Encomendamos nuestras vidas a ti, confiando en que nos guiarás y sustentarás en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.